Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿cómo alcanzar una libertad integral? A cargo del pastor Rodi Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. A fines de octubre se celebró un año más de la Reforma Protestante, el 31 de octubre. Y me quedó un tema que siempre surge a raíz de la Reforma Protestante, que tiene que ver con la libertad, porque si algo hizo la Reforma Protestante es liberar a los pueblos, liberar a la persona, liberar a las familias de un montón de opresiones que se estaban dando en la época, en ese momento. A pesar de que fue una reforma que surgió dentro de la misma iglesia. O sea, la cristiandad de aquel tiempo sufría una serie de libertades coartadas que la misma reforma reivindicó. Es algo que uno puede pensar que extraño, ¿no? Pero a veces nosotros, quienes dicen ser cristianos, quienes son creyentes, quienes creen en Dios, a veces tienen algunas prácticas que los esclavizan. A pesar de que en realidad se dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. Entonces, hoy quisiera que nosotros podamos ver si sos cristiano, si sos creyente, si crees en Dios. Bueno, Dios tiene un mensaje de libertad, pero ¿cómo lo estamos percibiendo? ¿Cómo lo estamos practicando? Si no sos alguien cristiano o creyente, es bueno que te preguntes el mensaje que transmite la cristiandad, ¿qué tiene de fuerte para hablarnos de libertad? Entonces, por eso nos preguntamos, ¿cómo alcanzar una libertad integral? En primer lugar, recordar que el anhelo de libertad del ser humano lo llevó a realizar todo tipo de proezas. Ustedes piensen en historia o simplemente en muchas personas que hoy día buscan la libertad, las proezas que realizan, acciones tremendas. Y a veces nosotros no lo percibimos porque vivimos en un país donde las libertades son bastante amplias. Puede ser que algunos tengan algún tipo de queja, pero las libertades en Uruguay son bastante amplias. Y esas libertades nos permiten quizás a veces no valorar lo que tenemos cuando hay otros que luchan tanto por distintos tipos de libertades. Por otro lado, en esta búsqueda de libertad no es algo nuevo, el hombre siempre buscó ser libre. ¿Está bien? Incluso estando acá en la Tierra, en la medida que la ciencia le permitía, cuando empezó a mirar las estrellas, y después en la medida que fue queriendo descubrir cosas que había allá en el universo, dice, bueno, ¿y qué más hay? Y en la medida que iba descubriendo, no solo que empezó a tratar de, a través de distintos adelantos científicos, acercar los objetos que se veían tan lejos, sino que empezó a querer ir. Y ahora están pensando cómo establecer comunidades en el espacio. Entonces, ¿por qué? En ese afán de libertad, no me voy a encerrar en la Tierra, porque antes pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra, como a muchas personas que piensan que todo gira alrededor de ella, que el mundo está pendiente de ellos, ¿no? Tengo algún que otro, alguien conocido, muy cercano, que cada vez que vas a hablar dice, no, porque fíjate que allá están hablando de mí, y aquella señora que siempre abre la ventana está mirando a ver qué es lo que hago. ¿Vos te pensás que puede ser que haya, porque debe haber, ¿no? Pero digo,
Digo, ¿te vas a esclavizar con eso? Capaz que está mirando a ver cómo está el día, si lo que dijeron en Radio Monte Carlo es lo mismo que mira por la ventana de ella, qué sé yo. Digo, ¿vos te pensás que solo están mirando a vos? Y bueno, pero ese tipo de cosas, usted vio cuando alguien dice, hay personas que son perseguidas, bueno, se piensa que todo el mundo lo está mirando a ellos, ¿no? Entonces, cuando en la Tierra se dieron cuenta que el planeta Tierra era un puntito en el universo y que ni siquiera éramos de los más grandes del sistema solar y éramos el tercero, entonces, bueno, quisieron salir a ver algunas cosas más. Pero desde siempre el hombre buscó libertad. Ahora, miren qué interesante, si me quieren acompañar, vamos a arrancar con un texto de la Biblia que Jesús se encuentra allí con un grupo de personas que le seguían. Y entonces les dice en Juan capítulo 8, dice, ¿ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ¿qué afirmación? Esta afirmación ha surcado los púlpitos desde que la dijo Jesucristo. La repetía Pablo, la repetían los apóstoles, Pedro, Juan, y luego siguió repitiéndose siempre, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces es allí donde nos preguntamos, vamos a buscar la verdad. La gente quiere ser libre, el conocer la verdad me hace libre. De hecho, reconozcamos que en la medida que usted tiene más formación, o incluso si sus hijos tienen más formación, son mucho más libres de elegir. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuanto más conocemos, menos nos pueden engatusar. Cuanto más conocemos, menos pueden engañar. Cuanto más conocemos, tenemos más posibilidades de elegir. Tenemos más recursos a nuestra mano. Por eso, la gente comienza a buscar la verdad. Y entonces, esa búsqueda de la verdad, ¿por qué el hombre la busca? ¿Qué le trae la verdad al ser humano? Piense un poco, ¿qué le trae? Por ejemplo, ahora, entre otras cosas, piense que le trae seguridad. Lo que dijeron tiene que ver con el todo. Estamos hablando de cómo alcanzar una libertad integral. Pero lo que más le trae la verdad es seguridad. Le trae certezas. Le trae un camino cierto. Cuando yo no voy por un camino cierto, estoy dudando. ¿Tomé el camino correcto? Ahora en Montevideo más rápido, bueno, y ahora con el WhatsApp más o menos. Pero en ruta, a veces si no tenés un GPS, antes arrancabas en la ruta y decías, ¿habré tomado la ruta correcta? Ahora recién podrías darte cuenta cuando apareciera otro cartel, lo cual podías recorrer unos cuantos kilómetros. Entonces, el tener la verdad, esa búsqueda de la verdad es importante. Ahora, ¿cuántos pregoneros hay de libertad? ¿Cuántos? ¿Y cuántos pregoneros dicen ser los que tienen la verdad y usando, si hacen lo que yo les digo, ustedes van a encontrar una verdadera libertad? ¿Cuántos pregoneros hay? Muchos. Entonces, ¿qué le corresponde a usted y a mí? Nos corresponde decidir. ¿A qué pregonero voy a seguir? Cuando Jesús decía esto, no era el único que estaba en el mundo, había un montón. Nosotros hoy nos cuesta mucho hablar de resurrección, a pesar de que hay muchos que creen en la resurrección y otros creen en la reencarnación, porque la existencia de vida más allá de la vida es algo que está dentro nuestro. Aunque nos cueste entenderlo, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces hay una sensación, hay una percepción mucho más allá de lo racional de que después de la vida hay vida. Algo hay allá. Entonces la gente intenta estar medio seguro qué va a pasar por ahí. Pero en los tiempos que Jesús resucita y los apóstoles hablaban de Jesús resucitado, había muchos en la vuelta que también decían que habían resucitado. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Cuál es la verdad?
Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y es lo que nosotros tenemos que invitarnos a comprobar algunas cosas. Por ejemplo, les invito solo a ver algunas definiciones, ya que vamos a hablar de libertad integral. ¿Qué es libertad? Seguramente, a mí me encanta ir al diccionario, porque cuando uno va al diccionario, agarra lo que exactamente quiere decir la palabra. Es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar. Es la libertad que tiene, por lo que es responsable de sus actos. Por más que querramos, los únicos que tienen libertad es el ser humano. Los animales no tienen libertad. Por más que digamos que tienen una inteligencia bárbara, los delfines, los monos, y que tienen una inteligencia bastante avanzada, no los pueden hacer responsables de sus actos. Yo nunca vi un perro que mordió, que lo sentaron en el estrado con el juez y le está diciendo, mire usted, para la perrera. ¿Pero a quién juzgan? Al dueño. El hombre es responsable de sus actos porque tiene libertad. Y esa libertad, desde el inicio, dice la Biblia, que Dios se la dio al hombre. Por otro lado, es el estado o la condición de quien no es esclavo. Si ustedes tienen un diccionario bastante, quizás gruesito, van a ver que acepciones de libertad tienen para rato, tienen para 14 más, pero nos quedamos con estas, que son las primeras. Pero por otro lado, ¿qué es integral? Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para estar completo. Entonces, cuando decimos una libertad integral y nos referimos al ser humano, ¿de qué aspecto nos estaremos refiriendo? Porque eso es la integralidad. ¿Qué es una libertad integral? ¿O qué queremos decir sobre una libertad integral? Partamos de la base de que el hombre, y iremos medio rápido en esto, que el hombre tiene, y normalmente lo entendemos como tripartito. ¿Está bien? Cuerpo, mente y alma, pero esto, si me permite, a veces puede ser medio confuso. Yo en lugar de alma diría espíritu. A veces la Biblia define cuerpo, alma y espíritu. A veces la Biblia define así, dándole al alma la categoría de mente. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos en este triangulito, pero no importa, cuando hablamos del alma o del espíritu, es la parte del ser humano que nos comunica con la divinidad. Si ustedes van a la definición, es eso. La parte del ser humano que es la que nos comunica con la divinidad. Todo lo que es divino, todo lo que está dentro de lo sobrenatural, es esa parte del ser humano la que trabaja y se conecta. El cuerpo es la parte de nuestro vínculo físico, está toda la parte sensorial. Y por otro lado, la mente es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, donde está nuestra voluntad. Allí es esa otra parte. El hombre es tripartito. Ahora, normalmente ustedes van a ver que muchas personas le prestan alguna atención al cuerpo, más que a la mente, otros le prestan mucha atención a la mente más que al cuerpo, unos pocos le prestan atención al espíritu, o dicen, sí, el hombre tiene espíritu, ¿y qué tanto lo cuidás? No tienen ni la menor idea cómo se cuida el espíritu. No tienen ni la menor idea. Entonces, es allí donde se genera todo un desbalance. Ahora, el mensaje del Evangelio es un mensaje integral. Atiende las tres partes del ser humano. Ahora, cuando hablamos de libertad del cuerpo, miren qué interesante, porque en el cuerpo tiene que ser cuidado. Este físico hay que cuidarlo. Es un regalo de Dios. La Biblia dice bastantes cosas al cristiano respecto al cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo anda? ¿Lo cuida? Por supuesto que esto se va dañando, con el paso del tiempo se va embromando. Yo ya estoy preocupadísimo. Mi viejo tiene 88 años y yo no sé si llego a esa edad. Porque además
Lo veo moverse con 88 años y yo ya me está costando. Hay cosas en las cuales quizás no me estoy cuidando como debería o lo que fuere, pero el cuerpo hay que cuidarlo. Y hay algunos que hablan de libertad, pero se someten a ciertas esclavitudes y no tienen ni la menor idea. Hay personas que piensan que están siendo libres y en realidad se están esclavizando como las mejores. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, miren, todo me es lícito, mas no todo conviene. Esta es la libertad del Evangelio. O sea, quien se acerca a la Biblia tiene que entender que el Evangelio es libertad pura. Pero ¿qué te hace pensar? Que vos tenés que elegir, todo es lícito. Entonces cuando normalmente a uno le decían, bueno, yo nací en una familia cristiana, entonces ya había unas cosas que ya me decían, esto se hace, aquello no se hace. Entonces, y me agarraban los otros, ¿no? Cuando uno ya entraba en la adolescencia, o ya eras un adolescente medio grande, pero estabas con gente más adulta, entonces te gastaban un poquito y te decían, la religión no te permite. Y vos a veces... Y estas cosas las aprendí. No, escuchá, no sé, a mí la religión me deja hacer lo que quiero. ¿Y por qué? Y porque la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. Por supuesto que hay cosas que la Biblia define como pecado, que eso es dañino. Pero hay un montón de cosas que, incluso hay muchos padres que le encajan unas reglamentaciones a los hijos, le bajan el verticalazo y el hijo le pregunta, ¿y por qué, papá? Y el padre no sabe ni qué contestarle, porque nunca se puso a pensar que hay cosas que son lícitas. El tema no es prohibir por prohibir, el tema es explicarle al hijo por qué tal cosa conviene o no conviene. Hay un montón de cosas que nosotros nos limitamos de hacer, no porque estén mal, es porque no convienen. Por ejemplo, ahora, ¿es pecado no usar tapaboca? No, hay que usarlo, ¿no? Pues parecemos unos irresponsables si no lo usamos. Yo ahora lo estoy usando acá, estoy a una distancia suficiente, no de los más cercanos. Pero, entonces, hay cosas que directamente son lícitas, pero no me convienen. Pero mire lo interesante, es lo que sigue en ese mismo texto. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese es algo muy importante en lo que tiene que ver con el cuerpo. Hay un montón de cosas que las personas se dejan dominar. Recuerdo a un muchacho, había crecido en la escuela dominical y llegó un día ya al colegio y la recepcionista me dice, hay alguien que te está esperando, dice que te conoce, pero yo no lo dejé entrar. Pareció raro. Le digo, ¿pero y por qué? Tiene una pinta rara. Voy, también atrás bastante vidrio, miro y la verdad no lo conocía y después me empecé a arrimar y sí, lo conocí, estaba mal. Me había acompañado en su crecimiento hasta la adolescencia, un loco bárbaro, tenía lindos recuerdos de él, liquidado por la droga. Pero tratamos, seguimos, y cada tanto viene y pasa por el colegio para saludarme. Me aprecia mucho, yo también le quiero mucho. Y alguna vez hablando con él me dice, pero mirá que yo no soy un esclavo de la droga, yo salgo cuando quiero. Digo, ¿y qué esperas para salir? Le digo, ¿no te das cuenta cómo estás? Pero es un desastre lo tuyo. Le digo, mirá cómo estás. Mirá qué hiciste con tu familia. Tiene un hijo ya grande a esta altura. Mirá las cosas que te ha bancado tu señora. Digo, ¿qué me decís? ¿Que salís? No, yo salgo cuando quiero. ¿Y? Se engaña a sí mismo. Y para aquel que dice ser cristiano, hay todavía unos textos más adelante, en el 6:19, una pregunta que es casi una recomendación muy seria.
dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Todo aquel que dice que es cristiano y que tiene una relación con Dios, la Biblia dice que el Espíritu de Dios está dentro de él por una cuestión espiritual que ya lo vamos a ver. Entonces vos no podés hacer con el cuerpo lo que se te canta. Porque además el cuerpo es algo precioso que Dios te dio para que lo cuides. Porque además te hace bien. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que muchos que hablan de libertad comienzan a darse algunas libertades diciendo que muchos de los impulsos que tenemos son instintivos y tenemos que satisfacerlos. Chao. Ustedes, si bien saben que hay una filosofía de que, bueno, o sea, si yo tengo sed, ¿qué tengo que hacer? Tomar agua. Pero si tengo ganas de tener relaciones sexuales, y las tengo que tener y se acabó. Sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Y porque es algo instintivo. Entonces, ya entramos más o menos al nivel animal. El animal funciona por instinto, pero el ser humano no. Una vez pasó un cuadrúpedo adelante de mi auto, pasó rápido por allá lejos. Pero yo no pude distinguir si era perro o perra, pero resulta que después sí me di cuenta que era una perra porque atrás venían 8 y me los llevé todos puestos con el auto. Pero ni miraron para cruzar la calle, porque estaban atrás de ella que estaba en celo. No pensó nada, no pensaron nada. Y hay muchos hoy que en cuanto a la sexualidad entran en cualquier tipo de adicciones, simplemente porque es algo instintivo. Entonces entran dentro de unos niveles, en algún tipo de prácticas, parecen niveles donde se pueden comparar con los animales. Me vienen ganas y me las saco, no controlo nada. Todo tipo de adicciones. Adicciones en las drogas, adicciones en la comida, adicciones en el sexo, adicciones en los deportes extremos. Hay gente que necesita que la adrenalina esté fluyendo de determinada manera, entonces hay una exageración en la práctica de deportes extremos. Algunos están muy buenos, ¿no? Algunos, la verdad que son locuras, pero otros son muy interesantes. Hasta uno podría decir, sí, Rodi, vos te la agarrás con ellos porque no llegás ya a hacer ninguna cosa de esas, ¿no? Es todo muy... Hace unos años estuve en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda es muy conocido por tener mucho turismo aventura y usted por todos los lugares que va encuentra esos lugares que se tiran con un elástico, está todo calculado con el peso del cuerpo y todo, y estuve por allá, mirás para abajo y sí. Ahora me encantaría, yo me encantaría tirarme por decir, me tiré, porque confío, la verdad confío en la goma, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo ya soy operador de la columna. Yo digo, cuando llega allá abajo el tirón que hace ¡tum! Salí para arriba, digo, por hacer esta bobada después termino así y chau. Para 20 años tengo que andar. Y eso me detiene de sacarme las ganas. Por el otro lado, está el cuidado excesivo del cuerpo. Hay algunos que descuidan todo, pero está el cuidado excesivo del cuerpo. La anorexia, la bulimia, la vigorexia, todos trastornos del culto al cuerpo. Pasamos de quienes lo descuidan a quienes lo cuidan por demás. Si no saben lo que es la vigorexia, hasta yo lo terminé de aprender bastante cuando los chicos en liceo prepararon todo un estudio sobre los trastornos que tenían que ver con la alimentación y con el cuidado del cuerpo. Extraordinario. Las cosas que a veces aprendí. Miren que la cantidad de gimnasios que hay en los últimos años, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahora, ¿está mal hacer gimnasia? No. ¿Es necesario? Sí. Pero hay algunos que van del gimnasio para el espejo, del espejo para el gimnasio y sacan unos bultos así y les preguntás, ¿cómo te llamas? No se acuerdan. Una cosa que entonces uno dice, ya nos fuimos para el otro lado. Estamos tan preocupados del cuidado del cuerpo que ya hay un montón de cosas que estamos en un extremo. ¿Saben qué? Es muy interesante que Dios nos llama al equilibrio. Y la Biblia te dice un montón de cosas respecto a ser libre de este tipo de opresiones. Ahí está. ¿Sabe que si usted dice que tiene una relación con Dios, yo le aviso, por si no lo tenía en cuenta,
que en su vínculo espiritual, la Biblia dice que Dios le ha dado un espíritu que no es de cobardía, es de poder. Estamos hablando de que tenemos el poder para alcanzar aquellas cosas que a veces parecen difíciles. Por otro lado, de amor y de dominio propio. En otras versiones dice de autodisciplina. Y si algo falta hoy, es la falta de disciplina. Y la Biblia dice que si vos sos un cristiano, el Espíritu de Dios te ayuda para que desarrolles una autodisciplina. La Biblia utiliza mucho en otras versiones el concepto de dominio propio. ¿Para qué? Para superar las adicciones de todo tipo. Sean drogas, sea comida, sea sexo, sea pornografía, sean un extremo en cuanto a la práctica de los deportes. Lo que es todo tipo de cuidado exagerado del cuerpo, son todo extremos en los cuales te sentís esclavizado. Entonces, quien pretende encontrar libertad, yo hago lo que quiero, termina esclavizado. Y eso es lo que el Evangelio te rescata. Entonces, si algo que la Biblia nos dice es del buen uso del cuerpo, el Evangelio tiene herramientas para darte libertad. Vamos a otro segundo aspecto, que tiene que ver con la libertad de la mente. Allí donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Qué tremendo cuando los sentimientos gobiernan nuestra vida. Hay gente que toma decisiones de vida y bueno, es lo que siento. ¿Cómo podemos apoyar? Cada vez uno escucha más personas que apoyan decisiones de vida en sentimientos. El sentimiento va y viene. Hoy sentís y mañana no sentís. Si lo que tiene que ver con las sensaciones, no hay nada mejor que recordar un experimento que nos hacen hacer para que aprendamos cómo funciona la temperatura en nuestro cuerpo. Pero vio que si usted pone 3 recipientes con aguas a distinta temperatura, si acá tiene algo muy frío y acá tiene algo muy caliente, en el centro mete un recipiente con agua tibia, usted pone ambas manos, se acostumbra a la temperatura, las deja ahí, después sáquela y ponga en el recipiente de igual temperatura, y usted va a ver que se genera un conflicto interno en su cuerpo, porque ambas manos le dan informes distintos de la temperatura que tiene ese recipiente del centro. Mientras que la que sacó del agua fría le resulta caliente, la que sacó del agua caliente le resulta fría. Las sensaciones son cosas que cambian mucho. Hay personas que se dejan guiar por los sentimientos. Dios nos libre. Ahora, los sentimientos son lindos porque adornan la vida. Es lindo tener sentimientos. Nosotros allá a veces hablamos, yo ya se los he comentado alguna que otra vez, en quinto, estoy hablando del liceo, hablamos sobre las decisiones más importantes de la vida. Y la mayoría de las personas establecen que entre las decisiones más importantes de la vida es cómo voy a formar una familia. Si voy a formar una familia o no, si no me voy a juntar con nadie, me voy a ir a vivir solo, o si quiero formar una familia, es parte de las decisiones importantes de la vida, así como de qué voy a vivir y de qué voy a trabajar. En esa decisión hablamos de que hay cosas que son importantes para considerar. Es lindo cuando empieza a haber cosquillitas en el estómago porque quiero hablar con alguien y lo quiero llamar y de repente la vi hace 10 minutos, nos separamos, ya se fue, tomó el ómnibus para ir para la casa, pero igual la vuelvo a llamar. Pero si hace 10 minutos estabas hablando con ella, ¿cuál es el problema? Ya necesitas llamarla. Y bueno, es eso. Son los sentimientos, pero no pueden gobernar nuestra vida. El amor se fue. ¿Y por dónde salió? ¿Y qué tenía el amor? ¿Tenía piernas? ¿Cómo estaba? Digo, ¿cómo estaba vestido? El amor se fue. Son sentimientos. Pero en la Biblia nos hablan de un montón de acciones para conservar y regular nuestros sentimientos. Nosotros podemos sentir mucha cosa. Incluso nosotros podemos sentir odio hacia determinada persona.
Pero la Biblia nos invita a que eso no es. Yo tengo que amar. Entonces tengo que tomar medidas para combatir ese sentimiento que se está generando en mi vida. Si tengo raíces de amargura y eso me está haciendo daño, porque hoy día cuántas enfermedades tienen origen en aspectos psicofísicos, cómo situaciones que estoy viviendo, situaciones emocionales, situaciones sentimentales afectan directamente la salud. Entonces, ¿cómo hago para regularlo? Cuando las emociones nos dominan, cuando somos más pasionales y somos irreflexivos. Son esas personas que reaccionan. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Cuando nuestra voluntad se enferma, cuando caemos en pozos depresivos y la voluntad está enferma. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo logro hacer. ¿Cómo salimos de ese tipo de esclavitudes? ¿Cuáles son los pensamientos que permitimos que se alojen en nuestra mente? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que sostiene nuestra autoestima? ¿Los likes? Pero hay personas que ponen algo y están preocupados. No tengo muchos likes. Entonces tienen que inventar algo para tener muchos likes. Y algunos hasta viven un mundo de mentira. Porque fabrican una cuestión de mentira, porque lo importante es cuántos likes le dan. Es un problema eso. Por algunos, si no saben qué es like, es el me gusta. La necesidad de estar siguiendo las tendencias sociales. ¿Por qué? Y porque sí, porque es necesario. Sin embargo, la Biblia lo que dice, libera tu mente de ese tipo de presiones. Y entonces, ¿qué es lo que invita? Miren Filipenses 4, 8 y 9, es un texto precioso. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, dice el apóstol Pablo, entonces el Dios de paz, hoy hablaban de paz, estará con ustedes. Miren qué interesante. La Biblia dice, concéntrese en todo lo verdadero. Hoy como arrancamos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Concéntrese en lo verdadero. ¿Saben qué? Si algo es importante, es que la vida cristiana, cualquier cristiano, cualquier persona que pretenda defender la vida cristiana, es una vida de libertad. No hay vuelta. Cuando Lutero inicia la Reforma Protestante, nunca quiso salir de la iglesia donde nació, al contrario, lo que quiso es, creo que nos estamos equivocando, revisemos y corrijamos lo que está pasando. Pero claro, lo que él pretendía es que no entren más esas monedas en la ofrenda, porque decía, esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Claro, pero allá se pregonaba de que, mira, cuando la moneda toca el plato y se siente el ruido, el alma sale del purgatorio y va al cielo. Y eso es lo que pregonaban, porque la iglesia de aquel entonces se había corrompido con el poder político y necesitaba plata. Y Lutero dice, no, esto está mal, pero nunca quiso salir de la iglesia, sino que corrijamos. Y cuando le llamaron la atención, dijeron, cállate la boca, dijo, lo que quiero es que me convenzan con la Biblia cuál es la verdad. Con la verdad siempre. Entonces, el Evangelio dice, concéntrese en todo lo verdadero, no hay problema. La Biblia siempre dice examinarlo todo y retener lo bueno. Las sectas, ¿qué hacen? Las sectas encierran a la gente y no le dejan mirar todo lo que hay por ahí, lo encierran. La iglesia en la Edad Media, ¿qué hacía? Escondía las Biblias. La gente no tenía Biblias, el pueblo no tenía Biblias. Entonces, ¿qué escuchaba? Lo que se le cantaba a los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Qué hacía Jesús con los religiosos? Les dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados, son generación de víboras, hacen un montón de mentiras, incluso generan un montón de normas y reglamentos y doctrinas que no las pueden cumplir ni ustedes. Dice, y entonces le imponen al pueblo una carga que ni siquiera Jehová se la impuso. Porque mire que la ley de Moisés era gruesita, pero esto habían hecho los judíos mucho más.
Entonces la vida cristiana es una vida de libertad. Jesús vino a anunciar eso. Y nunca Jesús tuvo problema en que lo investiguen. Hay muchos grupos o personas que son líderes o referentes que no resisten ningún tipo de auditoría ni inspección. ¿Por qué? Porque salta un montón, abren los tarros y sale un olor tremendo a podredumbre. Jesús no tenía drama. Jesús le decía, juzguen ustedes mismos. Miren ustedes lo que tienen alrededor, juzguen ustedes mismos. El apóstol Pablo lo decía una y otra vez. Y le decía a los de Berea, hagan como ellos. Dice, ¿sabe qué hacen ellos, los de Berea? Dice, ellos nos escuchan a nosotros y van y leen en el libro. Eso es lo importante. Concéntrese en todo lo que es verdadero. La Biblia dice una y otra vez que aquel que sigue las enseñanzas de Cristo sale del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted mire que todo lo que se hace mal trata de que esté en tinieblas. Nunca se acerca a la luz. Indudablemente hay delitos de día, pero de noche, la oscuridad, la sombra, la falta de cámaras es lo que permite que se generen los delitos. El Evangelio siempre fue un Evangelio de libertad y siempre se expuso ante la luz. Dice, todo lo admirable. ¿Qué son las cosas admirables? ¿De qué llena usted su mente? Está bien, hay que escuchar los informativos, yo estoy de acuerdo, mire que yo escucho los informativos. Pero a veces, córtela, porque hay gente que le hace mucho daño ver eso. Son cosas que admiramos. ¿Qué es lo admirable hoy? Hoy salen los famosos, son los que están haciendo ruido en las redes. Algunos se hacen famosos. Es algo increíble cómo se hacen famosos hoy. Los youtubers son un caso escopeta. Ahora, claro, como hacen guita rápido, todos quieren ser youtubers, pero mire que youtubers son unos pocos nomás. Pero algunos se hacen famosos con videitos que se tornan virales, que son reverendas estupideces. Pero además la gente se ríe, pero dice, qué tarado, qué estupidez, y lo mira, 2, 3, 4, y dice, pero ¿qué estás mirando? Es una bobada, mirá qué bueno, todo el mundo lo mira. ¿Y qué tiene? No, es una taradez. ¿Y cómo se puede poner a hacer esto? Y bueno, porque todo el mundo lo mira. Agarren la calidad musical. Yo no tengo problema. Solo hagan un pequeño análisis de la calidad musical de las obras. Hoy, con 4 tonos, no tengo ningún problema con la gente y con la música, me acostumbro y trato de divertirme, pero hoy con 4 tonos hacen un CD. Ya está, no hay problema. Ahora, trate de mirar una partitura de las que hacían Beethoven, Juan Sebastián Bach, Händel, y vos decís, pero le daban a cada instrumento una participación distinta en una orquesta donde hay decenas de instrumentos. Hay que componer eso, ¿eh? El que sabe algo de música queda asombrado. Es impresionante. Ahora, ¿cuál es la calidad de lo que estamos nosotros promoviendo? ¿Qué es lo que nos admira? Entonces, ahí es donde, ¿cuál es la libertad? Entonces, solo por seguir modas nos quedamos esclavos de lo que algunos pretenden buscar. Hay un texto interesante que dice, en Proverbios 19:20, dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en la vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pensamientos tenemos montones. Ahora, de esos pensamientos que tenemos, en otro texto similar, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero con el consejo se ordenan. ¿Usted qué está buscando? Porque es verdad que nosotros hay un montón de pensamientos, pero ¿cuáles dejamos alojar? ¿Cuáles son los que seguimos? ¿Cuáles son los que nosotros permitimos que sean los que continúen? Esa libertad de crecer, de investigar, de permitir ver ambas cosas, la Biblia siempre estuvo incentivando a que busques lo mejor, a que estés atendiendo los consejos, que escuches la diversidad, no te centres en una cosa, sino que abrí la cabeza y eso te va a ayudar muchísimo. Fíjense en que
depende lo que... Hoy hay un gran problema de autoestima entre las personas, gran problema de autoestima. Incluso, en el fondo, muchos llegan a esta conclusión. Las adicciones que se generan en las personas, normalmente hay un problema de autoestima que nacen básicamente en la adolescencia. Hay adicciones, esto lo aprendí hace un tiempo y es notable, dice que la mayoría de las adicciones se generan y tienen su origen en la adolescencia. No todas explotan a esa edad, y hay algunas que se desarrollan y explotan y se hacen notorias en las personas después de los 30, después de los 35, después de los 40. Pero son insatisfacciones generadas desde la adolescencia. Esa necesidad de autoestima, esa necesidad de like. Y sin embargo, fíjense en que Pablo dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Habla de la autoestima, pero lo correcto, lo equilibrado. Ni mucho ni poco. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hay algunos que se creen que son, no sé, futbolistas que se creen que son Messi. Y hay otros que jugando bien se creen que no sirven para nada. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sino que cada uno hágalo según la medida de fe que Dios le haya dado. Dice, ¿cómo sos vos como persona? ¿Cuánto estás dejando que Dios trate en tu vida? Por otro lado, dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. No se dejen llevar por las tendencias sociales. Ahora, ¿qué significa? ¿Que nos vamos a vestir como se vestía Jesucristo? Y bueno, Jesucristo se vestía a la moda, porque esa es la verdad. O sea, no se ponía ropa de 100 años antes. Se ponía la ropa que había. Nadie dice eso, pero hay determinadas modas, tendencias sociales que tenemos que revisar. Y lo que el Evangelio nos invita a sacarnos de cualquier esclavitud, de todo tipo de presión social. Si hay una moda que está buena, adoptala. Pero si hay otra moda que en realidad no sirve, no la adoptes. Ese es el tema. Evalúa qué es lo que realmente vos llevás. ¿Te vas a dejar presionar por todo lo que te digan? Es bravo para el adolescente cuando vienen las presiones de los amigos y le dicen, no haces esto, no haces esto, no haces lo otro. Es bravo. Lo importante, terminado con esto, es dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando uno quiere cambiar sus conductas, tiene que cambiar la manera de pensar. Por eso, ahora hay una tendencia que es la más razonable, después que se equivocaron tanto respecto a la forma de comer. Ustedes vieron que realmente la tendencia hoy, y que es lo más correcto, es no hay dietas. Lo que hay que cambiar son los hábitos de comida. A nosotros nos enseñó a comer el enemigo. Yo estoy convencido de eso, ya lo dije varias veces. Usted define al enemigo como que sea, pero nos enseñaron a comer mal. Aprendimos a comer mal y de hace generaciones venimos comiendo mal. Exactamente como no hay que comer, comemos. Hay que cambiar los hábitos. Entonces, si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca vamos a cambiar y nunca vamos a ser libres. Por eso, parte de la libertad de la mente es permitir que Dios cambie tu manera de pensar. Y entonces, ¿esto cómo? Y no entramos en la última parte, que tiene que ver con la libertad del espíritu. ¿Y qué les decía ahí Jesús en este mismo texto con el que arrancamos con los que estaban hablando? Porque le dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos le dicen, linaje de Abraham somos, estamos hablando de que, ¿no? Por ejemplo, esto es más o menos como los uruguayos decir, muchachos, miren que si realmente cambian su manera de pensar, van a volver a salir campeones del mundo. Y entonces sale el uruguayo de adentro y dice, para un poquitito, ¿qué no estás hablando si ya somos campeones del mundo? Dice, tenemos herencia de campeones. Hace 70 años que no vemos una copa ni cerca. Por ahí en el 2010 salimos cuarto y ya nos enloquecimos y parece que...
Bueno, es lo mismo. Los judíos decían, pará un poco, somos linaje de Abraham, dice. ¿Qué nos estás hablando a nosotros? Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Porque además en ese momento estaban con el imperio romano arriba. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y a dónde fue Jesucristo? A la raíz de todo, al Espíritu. Fue ahí. Porque la persona, lo que sí puede pasar con la gente es que de repente hay algunos que pregonan que de libertad que todo vale. Todo vale, pero tienen un vacío existencial que no pueden sobrellevar. Otros hablan de libertad política, pero cuando hablan de libertad política quedan esclavos del materialismo. Hay quienes salen de países y dicen, me voy a un país con libertad. Y rajan de determinados países, llegan a países con libertad. Ahora, cuando llegan a los países con libertad, dice, acá sí puedo trabajar, mirá la oportunidad que tengo. Entonces después lo ves y es un esclavo del laburo. Trabajan. Uno dice, acá en Uruguay lo ves todos, ¿viste? Y dice, y en Uruguay, no, ese criterio que en Uruguay son todos medios vagos, todos latinos. Dice, pero resulta que el que sale de Uruguay va para Europa, va para Estados Unidos, trabaja 16 horas por día y no se queja. Van para allá y son esclavos del materialismo. Y luego empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Falta de atención a la familia se separa, los hijos están en cualquiera. Entonces resulta que salen de una esclavitud y entran en otra. Y salen de otra y entran en otra. ¿Saben por qué? Porque nunca encontraron la libertad integral. ¿Y a dónde va Jesús? Jesús va al Espíritu. Había gente que conocía un matrimonio en el colegio que 2 por 3 salían de vacaciones. 2 por 3 salían de vacaciones. Y quien le conoce dice, están más o menos. Entonces, como tenían dinero, porque no todo el mundo cuando tiene un problema dice, me voy a Caribe. Bárbaro, eso no todos podemos, ¿no? Y se iban de vacaciones. Entonces, tenían problemas, se iban de vacaciones. Pero los problemas se los llevaban. O los dejaban acá, volvían y se encontraban con los problemas de vuelta. Porque el problema es que no se arreglaba con las vacaciones. El problema que la cuestión estaba adentro. Y lo que Jesús les dice, miren, ustedes dirán lo que quieran de lo externo, pero el cambio tiene que empezar adentro. Tiene que empezar con la forma de pensar. Tiene que ser con el combatir el pecado. Aquellas cosas que a Dios no le agradan. Cuando yo no permito que Dios cambie mi forma de pensar, entonces yo voy a seguir viviendo como me marcan en el mundo y viendo que la voluntad de Dios es algo lejano. Sin embargo, lo que leímos antes en Romanos dice que el que cambia su forma de pensar ve lo agradable que es la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Comienza con la libertad del espíritu y luego vas aprendiendo que tenés libertad para manejarte en la mente. No te oprime cualquier cosa, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ahí terminamos? Ahí está. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le dice allí a los romanos, porque le está hablando a los romanos, le dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ese Abba Padre es una expresión de papito querido, ¿no? Entonces, si bien hay una relación con Dios que la tenemos que entender en la perspectiva correcta, lo importante es que yo tengo un Padre que está pronto para atender mis necesidades. Y me ama. Cuando a veces falta amor, Dios me ama. Dios no me deja esclavizado en un mundo de desamor. Por eso, los religiosos tratan de llegar a Dios a través de la religión. Y nunca la religión va a hacernos llegar a Dios. Es una serie de cumplir ritos y ceremonias que son vacías de contenido.
Ese es el punto. Siempre el cristiano verdadero dice, no importa la religión, porque el tema no es qué religión, sino es la relación que tenés con Dios. Aquel que busca a Dios encuentra una verdadera relación con Dios. ¿Cuál es? Que si bien Dios es el supremo, es el grande, es el que sabe, es el que tiene todo el poder en sus manos, también es tan cariñoso que le puedo decir papito. Eso es lo importante, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mirá, hay un montón de religiosos que realmente están esclavos. ¿Sabe por qué? Porque siempre están presionados que tienen que cumplir determinadas cosas para alcanzar la bondad de Dios. El verdadero cristianismo dice, el regalo de la vida eterna y el perdón de los pecados, esa culpa que cargamos por las cosas que no hicimos bien, es gratis. No tenés que hacer nada. Eso es libertad. Y entonces uno llega a tener esa libertad en el espíritu si acepta el regalo de Dios. Dice, ustedes recibieron un espíritu que no los esclaviza en el miedo. Usted piensa en cualquier religión, está el miedo de por medio. Claro que Dios no deja de ser justo y dice que no tendrá por inocente al culpable. Pero Dios siempre te da una oportunidad, una y otra vez. Te da la oportunidad de que vos le abras tu corazón y permitas que el Espíritu de Dios venga a tu vida para hacerte libre. Entonces, cuando le abrís tu corazón y decís, mira, la verdad, yo quiero ser, voluntariamente quiero ser un hijo de Dios. No hay presión de ningún tipo, porque son decisiones personales, libres, voluntarias de ser un cristiano. Entonces, a partir de ese momento, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, cuando uno reconoce la falla, reconoce que anduvo en cualquiera, y Dios viene a tu vida, te perdona y te incorpora a la familia cristiana. ¿Cómo? Como un hijo. Por eso los creyentes, ¿cómo se llaman? Hermanos. Pero tampoco es algo muy distinto, ¿no? Porque hay gente que en comunidades dice, ¿cómo andás, hermano? Son de una comunidad, son de un barrio, son de una determinada región, se tratan de hermanos. Bueno, los creyentes se tratan de hermanos. ¿Por qué? Porque todos tienen algo en común. Dios los adoptó como hijos. La libertad integral se consigue a través de ser discípulos de Jesús, de seguir las enseñanzas de Jesús. Y te da libertad del espíritu, te da libertad en la mente y te da libertad física. Eso lo podés alcanzar, está a tu alcance. Y como Jesús dice, examinen todo y retengan lo bueno. Busquen a ver por ahí, realmente miren cómo se maneja la gente que tiene otras metas, otros estilos de vida. No hay nada que te dé más libertad que la vida cristiana. Entre paréntesis digo algo, es verdad que hay muchos cristianos, pero hay muchos cristianos que tienen el título de cristiano, pero su forma de vivir no es como dice la Biblia. Entonces, no es aplicable. Es como Jesús le decía a los que le seguían, miren a los religiosos esos, y señalaba a todos los, dice, bueno, ¿ven lo que ellos dicen? Está bien lo que dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no les copien lo que ellos hacen. Terminamos con esta tremenda verdad que dice allí, y la volvemos a repetir. Si el Hijo, con mayúscula, referido a Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Recordamos el primer texto con el que arrancamos. Jesús les decía, si ustedes quieren ser mis discípulos, sean fieles a mis enseñanzas. La decisión es tuya, la decisión es mía. Si queremos ser libres de todo tipo de opresión y que nuestra mente esté libre, que nuestro cuerpo sea un cuerpo libre y que lo cuidemos equilibradamente y que nuestro espíritu esté libre de todo tipo de opresión, permitamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros y que sigamos las enseñanzas de Jesús. No hay verdad más simple, pero hay que experimentarlo. Y el que lo experimenta, sí lo puede confirmar. Que el Señor les bendiga.